Bienvenidos a Señor Reddit. Mi hermano tenía 3 años y yo 6. Jugábamos al escondite y me escondí muy bien. Mi hermanito pasaba y no me podía encontrar, hasta que de pronto no lo volví a escuchar. Me molestó que se rindiera tan rápido. Salí y lo encontré en el patio delantero. Estaba de pie a unos metros de un coche marrón. 2 hombres bajaron del auto y caminaron lentamente a Steve. Mis padres nos habían enseñado sobre hablar con extraños. Estos habían olvidado que una vez fueron niños y me subestimaron, porque me vieron y sonrieron con una falsedad tan obvia que me dio escalofríos. No lo pensé 2 veces y me puse a gritar con todas mis fuerzas: ¡Quieren secuestrar a Steve! Escuché los pasos furiosos de mi papá. Pasó corriendo por mi costado en menos de 1 segundo como si volara. Los hombres se devolvieron inmediatamente al auto y aceleraron a toda velocidad. No pudimos volver a jugar en el patio delantero. Hoy en día muchos padres infantilizan demasiado a sus hijos y no les enseñan lo horribles que pueden ser los humanos. Me alegro de que hayas tenido la educación necesaria. Yo era una niña pequeña en el 1970. Cuando hasta los más pequeños volvían de la escuela a pie. Un día un hombre detuvo su auto a mi lado y me pidió que me acercara a la ventana. Me negué y seguí caminando. El auto dio varias vueltas a la cuadra y me seguía llamando con todo tipo de frases que atraparían la curiosidad de cualquier niño. Tengo un perrito poodle muy blanco como la nieve. Me sobró varios caramelos para regalar, pero solo te puedes llevar uno. Mi papá era policía y te enseñaba tal y como aprendió, con una rigidez militar, y te hacía pruebas secretas para atraparte cuando menos te lo esperabas. Así que aunque tuve mucha curiosidad, no me acerqué a ese hombre y seguí caminando muy feliz dentro de mí. Llegué a casa y dije muy contenta: ¿pasé la prueba? Mi papá me miró confundido. Le dije que el hombre que contrató para meterme al auto no tuvo éxito. La voz de mi papá se tornó tan seria que me dio mucho miedo. Agarró papel para anotar y me pidió que le contara cada detalle. Desde ese día siempre me trajo de la escuela en su auto. Cuando era un niño, un ancianito detuvo su camioneta junto a mí y llamó mi atención. Tenía una cara tranquila y esa voz relajante de un anciano que ha vivido bien. Me dijo: «Ay no, hijito, ¿me puedes ayudar a probar el acelerador? Y yo te enseño, querido». Mis padres me habían enseñado que si un adulto necesita ayuda, nunca se la pedirá a un niño. Puede que realmente necesitara mi ayuda, pero tenía un asiento tipo banco y me podría haber empujado fácilmente y acelerar. Le pedí disculpas y le dije que no con mucha culpa. De un momento a otro su cara se volvió colérica y me comenzó a gritar lisuras horribles mientras yo escapaba corriendo. Ahora le repito lo mismo a mis hijos: un adulto nunca le pedirá ayuda a un niño en la calle. Era una niña de 12 y vivía sola con mi mamá. Un día como cualquiera se fue a hacer las compras y poco después sonó el timbre. Esto era raro porque vivíamos en un cerro del campo. Solo teníamos 2 vecinos a lo lejos y nunca nos visitábamos. Me acerqué a una ventana y miré escondida. Era un hombre mal vestido y sentía que no era bueno. No abrí la puerta y esperé a que se diera cuenta de que no había nadie y se fuera. Pero no se fue. Seguía tocando como si él supiera que yo estaba allí. Sacó un cigarro y se puso a fumar mientras tocaba cada vez más fuerte. En el campo ir a comprar es volver en varias horas. Mi mamá recién se acababa de ir. Yo no podía salir a por ayuda y me estaba asustando muchísimo. Con la violencia con que tocaba, en cualquier momento rompería una ventana y entraría a la fuerza. Me fui a esconder. Me tapé los oídos y me puse a llorar. Tras unos minutos, alguien entró corriendo y gritando. Era mi mamá buscándome. Salí a verla y me preguntó muy agitada si estaba bien. Resulta que su instinto le dijo: «Vuelve a casa ahora mismo». Ni siquiera había hecho ninguna compra. Se dio la vuelta mientras caminaba y volvió corriendo a casa. Había discutido con el hombre de la puerta. Era un completo extraño. El tipo murmuró excusas como que buscaba a alguien. Mi mamá se enfureció y le dijo que si no se iba, gritaría para que los vecinos vengan y lo atrapen. Oh, la justicia en el campo la imparten los mismos campesinos. Solo después de que te han golpeado es que se llama a la policía. El tipo se fue inmediatamente y nunca lo volvimos a ver. Hasta el día de hoy no entiendo cómo mi mamá supo que tenía que volver. Estoy tan agradecida con lo que sea que pasó. Vio a ese hombre por el rabillo del ojo y su subconsciente determinó peligro. Nuestra mente nos lo hace saber con un terror inexplicable. Les recomiendo el libro de Becker llamado El valor del miedo. Esta no es ninguna tontería sobrenatural, ni de que eres Escorpio y ten cuidado con los días sábados. Estamos hablando de lo increíblemente evolucionado que es nuestro cerebro. Es sobre escuchar ese instinto salvaje que tenemos, ese subconsciente que nos ayuda desde las sombras, y que a veces incluso te habla por medio de sueños. Cuando mi papá tenía 20, fue de viaje con sus amigos. Solo tenían un auto. El último día, cuando todos hacían las maletas y se preparaban para volver, mi papá tuvo un presentimiento muy extraño. Nunca me contó si con el auto o con el conductor,
pero les dijo a sus amigos que él volvería en bus. Eso significaba demorar 8 horas de viaje en vez de 4, volver solo y aburrido, comprar y demorar en sacar un ticket y esperar al horario del bus interprovincial, y que su mamá se ponga como una fiera porque él tenía mucho trabajo que hacer, pero se mantuvo firme en que no subiría a ese auto. Recibió la noticia al día siguiente. El auto se accidentó llegando a la ciudad. Una colisión T-bone en una intersección. Todos sus 4 amigos fallecieron. Cuando tenía 12, mi mamá se despertó en mitad de la noche y sintió que tenía que ver si yo estaba bien sin ningún motivo alguno. Entró a mi cuarto al mismo tiempo en que yo me despertaba con náuseas y dolores de estómago. No había hecho ningún ruido ni la llamé. Acabé en una sala de operación y me extirparon el apéndice en 2 horas. Esa intuición de madre es tan misteriosa que da miedo. A nosotros nos pasó algo muy similar y loco. Nuestra familia era pobre y dormíamos en la misma habitación. De pronto unas 5 personas adultas nos despertamos al mismo tiempo y nos sentamos de un brinco. Nos quedamos en shock con nada más que la luz de la luna. Ni siquiera había amanecido y nadie dijo nada. Nuestros cuerpos estaban seriamente en alerta y solo nos miramos en silencio los unos a los otros. Unos segundos después, mi sobrino comenzó a tener convulsiones. A veces me pregunto si nos pasó como esos perros que huelen convulsiones, o como cuando te muerden la pierna cuando detectan que tienes un coágulo. Cuando éramos niñas, mi hermana y yo fuimos a acampar al bosque cerca de nuestra casa. A veces veíamos gente caminar por allí y nos saludábamos. Pero esta vez vimos a un tipo calvo con camisa azul paseando a su perro y sentí una presión en el pecho. Mi hermana y yo nos miramos fijamente a los ojos. No nos dijimos nada, pero ambas sentimos el miedo de la otra. No sé qué fue lo que me impulsó a hacerlo. Esto es muy fuera de lugar para mí, pero le tomé una foto a la espalda del pelado mientras se alejaba. Un rato después lo volvimos a ver. Se acercó y nos preguntó por nuestra tienda de acampar, dónde la íbamos a poner y si estábamos acampando con alguien más. Le contamos que con nuestro papá y que estábamos de camino a verlo. Mentira. El tipo se quedó jugando con su perro y nosotras seguimos caminando. Debimos haber tenido una especie de momento psíquico, porque ambas tomamos el camino equivocado en completa sincronía. Caminamos con normalidad y en cuanto lo perdimos de vista, nos escondimos detrás de unos arbustos y nos quedamos inmóviles sin decir nada. 30 segundos después, escuchamos sus pasos aterradores. Había venido corriendo y tomó el camino equivocado para intentar perseguirnos. Nos había estado observando mientras fingía que jugaba con su perro. Esperamos a que se alejara y volvimos a casa tan rápido como pudimos. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Aquellos que han temido por su vida conocen esa sensación. Se lo contamos a mi mamá y esa noche nos mostró una publicación del grupo de vecinos. Había una foto del mismo tipo calvo intentando entrar a la casa de un vecino. Había estado probando si las puertas de las casas estaban abiertas, y cuando un vecino lo detuvo dijo que era un técnico de reparación. Me da miedo pensar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Solo nos libramos porque tuvimos la misma intuición y actuamos sincronizadas con normalidad. Ese hombre nos había estado observando todo ese tiempo. Cualquier señal lo podría haber sacado de modo a acechar a atacar. El sonido de ese tipo corriendo fue como el de un animal persiguiendo a su presa. Aunque pocas, todavía tengo pesadillas en las que lo escucho. No hay palabras para describir lo aterrador que es ser perseguida por un ser humano. Quedé como un completo loco en una reunión familiar. Estábamos en el patio de una casa de campo que alquilamos. El cielo comenzó a oscurecerse. Todos dijeron que venía una tormenta y comenzaron a guardar la barbacoa, sillas, etc. Íbamos a seguir la reunión dentro, pero yo me sentía mal. No podía poner en palabras el porqué. El aire tenía mal sabor, su olor era extraño. Era algo que me hacía un vacío en la boca de mi estómago. Me tensaba el cuello del estrés, erizaba los pelos de mis brazos. Le grité a mi esposa que se metiera con mi hija al auto. Mi cuñado fue el primero en acercarse a mí. Me pidió que respirara hondo porque estaba pálido como un fantasma, que en esta temporada siempre llovía y por eso salió tan barato el alquiler, que me relajara porque era algo previsto, y que si llovía demasiado todos estaríamos a salvo dentro de la casa. Me hizo saber bien que estaba esparciendo pánico frente a los niños. Algunos familiares que acababa de conocer ya me miraban extraño, otros se acercaban preguntando qué ocurría y me intentaban calmar. Que me darán un té adentro para relajarme, que lo verdaderamente peligroso será manejar con lluvia y en estado de pánico, pero me negué y fui a mi auto para llevarme a mi esposa y mi hija. Mientras estaba girando la llave y mi cuñado seguía intentando hablar conmigo detrás de la ventana, las sirenas comenzaron a sonar. Estaban cerca de la casa que alquilamos,
eran estúpidamente ensordecedoras. Mi familia entró en pánico y comenzaron a escapar hacia sus autos. Los niños gritaban cuando comencé a manejar. Ahí es cuando vi a través del lago, quizá a unos 3 kilómetros de distancia, una nube gigantesca en forma de embudo. El edificio que habíamos alquilado para la barbacoa familiar quedó completamente aniquilado. Solo quedó el piso de concreto y una tonelada de escombros por todas partes. Había sido alcanzado de lleno por un F3. Estaba como niñera de 2 pequeñas. Estábamos en la sala junto a una gran ventana frente al jardín. Miré afuera y sentí escalofríos cuando mi cerebro entendió que había ausencia. Una ausencia de muchas cosas. La ausencia de luz de mediodía. Oscurecía no como cuando una nube tapa el sol, sino como si Cthulhu estuviera despertando. El ambiente se estaba pintando de un verde tenebroso. La ausencia del canto de las aves. Los perros tampoco ladraban. No pasaba ninguna ardilla ni ave a la vista. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para prestar atención. Llevé a las niñas a un cuarto para que no sintieran el mismo pánico que yo. Era inexplicablemente aterrador. 5 minutos después, mi mamá me envió un mensaje de voz para asegurarse de que nos escondiéramos en la casa. Las sirenas sonaban muy fuerte en su teléfono. Ella estaba a unos 10 kilómetros de distancia en el vecindario en que nació. Un F4 estaba arrasando con el lugar. Iglesias de ladrillo de 200 años fueron partidas por la mitad. Estuve tan preocupada por mi mamá. Afortunadamente todos los daños fueron materiales. Exacto. Silencio total. Un aire que se siente pesado, un extraño olor a hierba, no ese tipo de hierba normal, pero sobre todo, el cielo verdoso. Eso fue lo que hizo que mi amigo y yo subiéramos al techo a investigar. Éramos jóvenes y en lugar de sentir miedo, teníamos muchísima curiosidad. Arriba obtuvimos una vista perfecta por sobre las casas a una enorme nube en forma de embudo. Nos quedamos admirando a la madre naturaleza destruyendo indiscriminadamente. Estábamos embobados ante un descomunal tornado F4. Felizmente comenzó a caer granizo del tamaño de pelotas de golf. Fueron tan dolorosas que nosotros, un par de jóvenes sin habilidades de pensamiento crítico, fuimos obligados a por fin escondernos y ponernos a salvo. Chicos, la categoría F5 es demasiado siniestra. El tornado Jerry atrapó muchísimo mi atención, también llamado como el muerto andante porque parecía un titán de la muerte. Un policía contó que cuando llegaron a buscar cuerpos, el perro de búsqueda se quedó completamente quieto y se tiró al piso. Se extrañaron porque sus orejas apuntaban directamente al suelo. No había alguien encerrado abajo, simplemente no había dirección. El olor a muerte estaba en todas partes. El muerto andante también era extrañamente muy lento. Muchos pudieron escapar en auto, pero los que se quedaron en sus casas vivieron lo que es tener una licuadora encima que no se va. Los policías ya no encontraban cuerpos, sino pedazos de personas. Los que la pasaron peor fue el ganado encerrado en granjas. No tenían dónde esconderse y el tornado no solo les arrancó la piel, sino los pulmones por la boca.